El día de hoy a tratar el tema en biología oral periodontal de la relación bidireccional que existe entre la periodontitis y la diabetes. En relación con el resumen del artículo, pues hay varios puntos claves que hay que destacar. Como ven, entonces el artículo revisa lo que es un artículo del British Dental Journal del 2019 del doctor Philip Freshaw y de Susan Bise, eh, cuya referencia la ven en el pie de la diapositiva. El artículo revisa la evidencia actual que relaciona la periodontitis y la diabetes y además considera el papel pues, del odontólogo y el equipo odontológico en el contexto más amplio del manejo de pacientes con diabetes y periodontitis. Lo importante del artículo también es que explica la terminología actual utilizada para describir los niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada. Digamos que la relación bidireccional que existe se enmarca dentro de varios aspectos. Por ejemplo, que la periodontitis y la diabetes son, primero que todo, enfermedades crónicas que son muy complejas, que son no transmisibles y que se encuentran relacionadas por un vínculo bidireccional. Digamos que el riesgo de periodontitis aumenta de 2 a 3 veces en personas que tienen diabetes, en contraste con las personas que no pasen en los pacientes que no tienen diabetes. Digamos que el nivel de control de la glicemia es clave para determinar ese riesgo. Además, ese vínculo se puede establecer porque en pacientes que no tienen diabetes, la periodontitis se asocia con niveles más altos de hemoglobina glicosilada y con elevados niveles de glucemia o de glicemia en ayunas. Digamos que además la periodontitis severa se asocia con un mayor riesgo de desarrollar diabetes. Se ha demostrado que el tratamiento de la enfermedad periodontal en pacientes diabéticos mejora el control de la glicemia, con reducciones de 0.3 a 0.4% a corto plazo, digamos en un término de 3 a 4 meses después del tratamiento. Angélica. Bueno, el artículo define la diabetes como un trastorno metabólico de etiología múltiple que se caracteriza por hiperglucemia crónica o niveles elevados de glucosa en la sangre, que se caracteriza por defectos en la secreción de la insulina o la acción de la insulina. Y este puede causar alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Esta hiperglucemia conduce al desarrollo de complicaciones asociadas con la diabetes, que surgen daño a largo plazo, como la disfunción y el fracaso de varios órganos y sistemas como el sistema cardiovascular y circulatorio, causando enfermedad cardiovascular, los riñones, que conllevan a una nefropatía, el cerebro y el sistema circulatorio cerebral, que puede causar enfermedad cerebrovascular, accidente cerebrovascular y disfunción cognitiva. También puede causar daño en las extremidades inferiores, como la enfermedad vascular periférica o el pie diabético, y también daño en el sistema inmunitario, causando aumento de riesgo en las infecciones, y en los ojos, causando una retinopatía. Bueno, los primeros síntomas que pueden incluir son la sed, la poliguria, la visión borrosa y la pérdida de peso. El diagnóstico se puede hacer mediante una prueba de glucosa plasmática veloz aleatoria, una prueba de glucosa plasmática en ayunas, una prueba de tolerancia a la glucosa plasmática de 2 horas después de 75 gramos de glucosa oral o una medición de hemoglobina glicosilada en ayunas. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, define las concentraciones plasmáticas de la glucosa en ayunas como insuficiencia de la glucosa en ayunas de 6.1 a 6,9 miligramos sobre el litro, diabetes a partir de 7.0 miligramos. Bueno, también el artículo define la prediabetes como los niveles elevados de glucosa en sangre o hiperglucemia que no alcanzan el umbral para ser clasificados como diabetes. También dice que pues, es importante en la práctica médica hacer la medición de hemoglobina glicosilada sin ayuno, que debe ser rutinaria como parte de la evaluación a largo plazo del control de la diabetes, ya que indica cuánta hemoglobina en la sangre se ha glicosilado.
También la prueba de hemoglobina glicosilada sin ayuno indica los niveles de glucosa en sangre durante los 3 meses anteriores, ya que esta es la vida útil de los eritrocitos. La diabetes consta de dos categorías principales que son la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, que también se conoce como diabetes mellitus insulino dependiente, es el resultado de la deficiencia de insulina debido a la destrucción autoinmune de las células betas de los islotes de Langerhans en el páncreas. Y esta tiende a desarrollarse principalmente en la infancia, adolescencia o en adultos jóvenes, y representa entre el 5 y el 10% de todos los casos de diabetes. La diabetes tipo 2, que es conocida como la no insulino dependiente, representa alrededor del 90% y es causada por el deterioro de la secreción de insulina y el aumento de resistencia a la misma. Es decir, que en este caso se produce menos insulina y las células del cuerpo son cada vez más resistentes a los efectos de la insulina. Casi siempre la diabetes tipo 2 es diagnosticada después de los 40 años y normalmente se asocia con factores de estilo de vida como el sobrepeso, obesidad y la falta de ejercicio. En cuanto al tratamiento de la diabetes, el objetivo de este es reducir el riesgo de complicaciones micro y macrovasculares mediante el control de la glucemia en sangre. Y esto se logra con el mantenimiento de la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. En una persona no diabética, esa hemoglobina glicosilada suele ser alrededor del 5.5%. El tratamiento de la diabetes tipo 1 implica una planificación cuidadosa de la dieta, la actividad física, inyecciones de insulina, el autocontrol de los niveles de glucosa en sangre. Y el tratamiento de la diabetes tipo 2 implica pérdida de peso, ejercicio, control de dieta, autocontrol, dejar de fumar, consumo de hipoglucémicos orales como la metformina y en algunos casos inyecciones de insulina. Y finalmente, el tratamiento preciso se adapta a la situación clínica con el objetivo de reducir la hiperglucemia. Bueno, en cuanto a la relación bidireccional entre diabetes y enfermedad periodontal, ambas enfermedades son enfermedades crónicas y pues están relacionadas básicamente porque en el caso de las personas con periodontitis aumenta el riesgo de 2 a 3 veces de desarrollar desarrollar diabetes y pues en el caso de la enfermedad periodontal el hecho de que la hemoglobina glucosilada se encuentre elevada pues va a generar que la enfermedad periodontal progrese. Por eso es que es una relación bidireccional. Entonces, básicamente, en cuanto a la diabetes, entonces hay niveles altos de hiperglicemia, lo cual pues aumenta la inflamación de los tejidos periodontales. Esto pues aumenta los depósitos de productos finales de glicación avanzada, que básicamente son moléculas que son producidas durante la oxidación normal de la glucosa, y pues esto va a producir la glucosilación y oxidación de proteínas y lípidos, que va a pues permitir la misma acumulación de estos productos finales de glicosilación avanzada. Bueno, retomando, como pues decía Sonia, cuando se genera esto va a haber una respuesta celular principalmente por parte del macrófago, y esto lo que va a generar es principalmente lo que es el alfa, lo que es la interleuquina, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, y de igual manera esto va a generar también lo que es una afección a nivel del receptor NF-kappa beta, que es lo que nos va a ir ligando, es lo que nos va a afectar lo que es el sistema RAN ligado PG, y esto nos va a hacer una mayor reducción ósea. De igual manera, pues cuando se genera todo este proceso de estrés oxidativo y liberación de citoquinas, va a haber un daño tisular. Retomando con lo que suena en un principio, también vamos a tener que bueno, las personas van a sufrir de 2 a 3 veces más probabilidad de tener un aumento de glucosa, pero la respuesta en cuanto a la diabetes y la periodontitis va a ser diferente dependiendo del tipo de diabetes que sufran. Cuando hablamos de una diabetes tipo 1, se va a ver principalmente en niños y adolescentes, pero esta va a estar caracterizada porque va a tener una mayor destrucción a nivel de los tejidos periodontales, mientras que la diabetes tipo 2 pues es la más frecuente. En esta gráfica podemos observar que las bacterias siempre juegan un papel importante en cuanto principalmente a lo que son sus productos y a la producción de citoquinas proinflamatorias, y también a cómo los tejidos de huésped generan esas citoquinas proinflamatorias en cuanto a lo que es una medida de respuesta. En
Entonces, por parte de los mediadores, se habla de que estos mediadores van a viajar por lo que es, por lo que es el torrente sanguíneo, y al momento de viajar por el torrente sanguíneo, bueno, van a ser un mayor número, van a ser un llamado de células de la respuesta, y de esta manera también vamos a generar una inflamación tanto local como sistémica, no solamente mediada por factores de inflamación, sino también mediada por células. Y cuando se da esta inflamación sistémica, se presenta lo que es un daño en la señalización de la insulina, y también se puede presentar resistencia a la insulina en estos pacientes. Bueno, vamos a hablar del impacto del tratamiento periodontal en la diabetes. Entonces acá es importante mencionar que hacia el año 2010 y 2015 se publicaron 2 revisiones Cochrane donde se encontraron reducciones estadísticamente significativas en la hemoglobina glicosilada de aproximadamente de 3 a 4 milimoles sobre moles, lo que quiere decir de 0.3 a 0.4% a corto plazo, o sea de 3 a 4 meses después de la cirugía periodontal. Bueno, entonces en el tratamiento periodontal no quirúrgico se han encontrado reducciones estadísticamente significativas en la hemoglobina glicosilada a los 3 meses después del tratamiento de alrededor de 4 milimoles sobre moles, y a los 6 meses esta reducción se estima que fue menor. También que al realizar este tratamiento se reduce la carga bacteriana en el entorno sublingual, haciendo que se reduzca la inflamación periodontal, y que los niveles sistémicos reducidos de citocinas y mediadores proinflamatorios después de la terapia periodontal también van a disminuir, como por ejemplo la proteína C reactiva y el interferón gamma. Esta reducción de la inflamación sistémica y la reducción en general del desafío bacteriano va a hacer que se mejore la resistencia a la insulina y su señalización. Entonces, a modo de resumen, el impacto del tratamiento periodontal en la diabetes se grafica como en estos 2. En la parte A vamos a encontrar un tratamiento, una periodontitis sin tratar, donde vamos a tener bacterias y antígenos bacterianos circulantes, que va a generar niveles circulantes elevados de interleuquina 6, interferón gamma, proteína C reactiva y radicales de oxígeno. Esto va a generar un estado inflamatorio a nivel sistémico, generando que se dañe la señalización y la resistencia a la insulina, haciendo que se aumenten los niveles de hemoglobina glicosilada, generando que se exacerbe la diabetes y que por tal se aumenten las complicaciones de la misma. Y en la parte B vamos a ver que un tratamiento periodontal va a hacer que se reduzcan los niveles de bacterias y antígenos en la circulación, y que de igual manera se reduzca la proteína C reactiva y el interferón gamma, haciendo que este estado inflamatorio sistémico disminuya para que se mejore la señalización y la resistencia a la insulina. Por tal, disminuya la hemoglobina glicosilada, mejorando el control de la diabetes y así disminuir la cantidad de complicaciones que esta puede presentar. En cuanto a las implicaciones para el equipo dental, tenemos que el odontólogo debe realizar una historia clínica completa en donde se debe indagar sobre sus hábitos alimenticios, sobre sus niveles de glucosa en sangre, y el odontólogo debe estar familiarizado con las unidades de medida y su significado. En cuanto a los pacientes que tienen hipoglucemia, los pacientes que usan insulina pueden tener más probabilidad de experimentar hipoglucemia durante ciertos procedimientos odontológicos, y los síntomas pueden incluir temblores, sudoración, ansiedad, hambre, dolor de cabeza, confusión, dificultad para hablar, agresión, convulsiones y pérdida del conocimiento. Es importante que si durante el procedimiento quirúrgico el paciente sufre una de estas crisis, debemos primero evaluar si el paciente está en un estado consciente. Este se le va a administrar por vía oral, por ejemplo, dextrosa, terrones de azúcar, una vía que contenga azúcar o geles de glucosa. Pero si el paciente está inconsciente, a este se le va a administrar 1 miligramo de glucagón por vía intramuscular, que lo que va a hacer es aumentar la glucosa en sangre al estimular la descomposición del glucógeno almacenado. Dentro de otras condiciones que se pueden encontrar en nuestros pacientes a nivel oral, encontramos
la disfunción salival, la celostomía, las enfermedades de la mucosa oral, como por ejemplo cándida, líquen plano y ulceración oral recurrente. Estas se pueden ver asociadas al uso de ciertos medicamentos, como son los bloqueadores de los canales de calcio, dentro de los cuales encontramos amlodipino, nifedipino, que pueden generar un crecimiento excesivo de los tejidos gingivales, específicamente en pacientes que tienen una higiene oral deficiente. En cuanto al nuevo sistema de clasificación de la enfermedad periodontal, la diabetes debe reconocerse como un factor modificador importante e incluirse en un diagnóstico clínico de periodontitis como un descriptor. Entonces, si bien no existen características fenotípicas específicas que sean exclusivas de la periodontitis, en pacientes con diabetes, el nivel del control glucémico en la diabetes debe usarse para influir en la clasificación de la enfermedad periodontal y de esta manera hacer una evaluación del riesgo en el diagnóstico. Y esto también ayuda al equipo dental a considerar la salud general más amplia de sus pacientes al formular su diagnóstico y su plan de tratamiento. Bien, entonces este artículo es un llamado a la atención multidisciplinaria por parte de los profesionales de la salud, sobre todo en el contexto de la periodontitis y la diabetes. Entonces, aquí recordamos que el tratamiento de la periodontitis en pacientes con diabetes puede reducir la hemoglobina glicosilada entre un 0.3 a un 0.4% después de 3 a 4 meses. Y esta reducción es muy significativa ya que va a reducir el riesgo de complicaciones diabéticas. Bueno, entonces varias organizaciones profesionales y científicas elaboraron recomendaciones y directrices para mejorar el manejo multidisciplinario. Entonces, en este cuadro encontramos que la Federación Dental Internacional en el 2009 creó un documento llamado Guía sobre Salud Dental para personas con diabetes, dirigido a médicos, en donde recomienda indagar anualmente sobre la autoridad bucal y síntomas de la periodontitis, informar a los pacientes sobre el vínculo entre la periodontitis y la diabetes y aconsejarles que visiten un dentista regularmente. En el 2012, la Federación Europea de Periodoncia creó un documento llamado Manifiesto Periodontitis y Salud General, dirigido a médicos y odontólogos, donde las recomendaciones fueron informar a los pacientes sobre el enlace, aconsejar un control periodontal, recomendar la colaboración dental médica y particularmente cuando se sospeche de diabetes. La Federación Europea de Periodoncia y la Academia Americana de Pediatría en el 2013 creó un documento llamado Informe de Consenso y Directrices, Diabetes y Enfermedad Periodontal, dirigidos a médicos y odontólogos, donde a los profesionales médicos les recomendó informar a los pacientes con diabetes sobre el vínculo y a los profesionales en odontología informar a los pacientes sobre los enlaces, aconsejar un control periódico regular y ponerse en contacto con su médico para revisar y hacer pruebas periódicas de hemoglobina glicosilada. En el 2016, la Sociedad Británica de Periodoncia creó un documento llamado la Guía del Buen Practicante para Periodoncia, dirigido a odontólogos, en donde se recomienda informar a los pacientes sobre el enlace y preguntar sobre los niveles de hemoglobina glicosilada para tener en cuenta en el manejo con el médico tratante. Igualmente, en el 2017 hicieron otro documento llamado Diabetes y Enfermedad de las Encías, que era una campaña, pero este fue dirigido a médicos, en donde debían informar a los pacientes con diabetes sobre el vínculo con la enfermedad periodontal. El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido creó un documento llamado brindando una mejor salud oral, un conjunto de herramientas basadas en la evidencia, dirigido a odontólogos, en donde informaban a los pacientes sobre el enlace y le preguntaban sobre sus niveles de hemoglobina glicosilada, considerando un contacto con el médico tratante y manejando controles de esta hemoglobina. Luego, en el 2018, la Federación Europea de Periodoncia y la Federación Internacional
profesional dental crearon un último documento llamado Informe de Consejos y Directrices sobre Enfermedades Periodontales y Diabetes, dirigido a médicos y odontólogos, en donde a los profesionales médicos les recomendaron indagar sobre los síntomas de periodontitis, informar a los pacientes sobre el enlace y referir a los pacientes diagnosticados para una evaluación periodontal. Y a los odontólogos, informar a los pacientes sobre el enlace, realizar un control periódico, preguntar sobre sus niveles de hemoglobina glicosilada y ponerse en contacto con su médico tratante. Ok, entonces el artículo nos deja mensajes claves para los profesionales de la salud dental en relación con diabetes y periodontitis. Lo primero es que el profesional debe ser consciente del vínculo entre la periodontitis y la diabetes. Después debe informar a sus pacientes sobre este vínculo, destacando que existe entonces una relación bidireccional ya establecida entre estas dos enfermedades. Debe actualizar regularmente el historial médico del paciente y sobre los medicamentos que está tomando para el control de su diabetes. También el profesional debe estar familiarizado con las unidades de medida de glucosa plasmática y hemoglobina glicosilada. Es importante que conozca cuáles son los valores de normalidad y los valores que debe tener su paciente durante el control glicémico para saber si tiene un buen control o un control pobre o no está controlado. Debe realizarse controles periodontales regulares en estos pacientes y proporcionar una atención preventiva. Y se debería de considerar evaluar el riesgo de diabetes en aquellos pacientes que no hayan sido diagnosticados con diabetes cuando se sospeche, ya sea porque presenta obesidad o ves algunas características a nivel periodontal que puedan estar haciéndose sospechar de que el paciente sufre de diabetes. Para esto pueden utilizar entonces un formulario que se encuentra en esta página de diabetes.org.uk y este cuestionario pueden descargarlo directamente y ahí dicen cuál es el riesgo de presentar diabetes. Entonces, el artículo también nos brinda una orientación para pacientes y profesionales en el área de la salud, tanto médicos como odontólogos. Entonces, dentro de esas recomendaciones encontramos: los profesionales de la salud y dental deben ser conscientes de la relación bidireccional entre la periodontitis y la diabetes y deben comunicar esta información a sus pacientes. Los profesionales médicos deben preguntar a los pacientes con diabetes sobre su salud oral y síntomas de periodontitis. Deben recomendar visitas a un profesional dental para evaluación y considerar colaboración con el equipo dental. Los profesionales de la odontología deben realizar controles periodontales periódicos a los pacientes con diabetes y deben preguntar sobre el control de la glucemia. Y por último, los profesionales de la odontología podrían considerar evaluar el riesgo de diabetes cuando se sospeche de esto. Entonces, el artículo nombraba que los profesionales en odontología le informaban con frecuencia a sus pacientes que presentaban esta relación de periodontitis con diabetes, pero era muy rara vez cuando le informaban al paciente, al médico tratante, que el paciente presentaba periodontitis a causa de la diabetes. Entonces, ahí notaron una deficiencia en la comunicación y una división entre las profesiones. El artículo hizo un ensayo un paciente diabético de atención multidisciplinaria y tratamiento a tiempo con un grupo multidisciplinario que incluía médico general, endocrinólogo, odontólogo, técnico de cardiología y un farmacéutico clínico, que les dio como resultado una mejoría en la evolución del tratamiento de este paciente. Bien, entonces para la detección del riesgo de sufrir diabetes, como ya les había comentado, existe una herramienta que es Diabetes UK Diabetes Risk Score, que lo pueden conseguir en esta página www.diabetes.org.uk. La herramienta entonces es un formulario que consiste de 7 preguntas relacionadas con la edad, género, origen étnico, antecedentes familiares, medida de la cintura o índice de masa corporal y antecedentes de presión arterial. ¿Qué nos va a indicar este formulario? Nos va a decir si el paciente tiene un riesgo bajo, elevado o moderado de desarrollar diabetes tipo 2.
Y es una herramienta que, como les digo, está disponible en la página y pueden descargarla. Un estudio dijo que este formulario de Diabetes Risk Score se encontró que si un paciente sale que tiene un alto riesgo a presentar diabetes, un 89% de estos sujetos van a ser diagnosticados con diabetes tipo 2 en los próximos 10 años, lo que es bastante confiable la herramienta. Es decir, si tú como odontólogo sospechas de que tu paciente puede tener diabetes no diagnosticada, se puede utilizar esta herramienta que puede ser muy útil como una base de comunicación entre el clínico dental y el médico tratante. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que existe una relación bidireccional entre las dos enfermedades, con una inflamación que surge de cada condición y que tiene efectos adversos sobre la otra. La diabetes, entonces, aumenta el riesgo de periodontitis y el nivel de control glucémico es clave para determinar el nivel de riesgo. Y por otro lado, la enfermedad periodontal puede aumentar el riesgo de diabetes. Entonces, las personas con diabetes tipo 2, en las personas se ha observado que la periodontitis se asocia con niveles más altos de hemoglobina glucosilada y también con complicaciones relacionadas con la diabetes mucho más elevadas o peores en comparación con las personas que no tienen periodontitis. Luego, en las personas que no tienen diabetes, la periodontitis se asocia también con niveles más elevados de hemoglobina glucosilada y también con niveles más elevados de glucosa en la sangre en ayunas en comparación con las personas que no tienen periodontitis. Y la presencia de periodontitis grave se asocia con un riesgo estadísticamente significativo de desarrollar diabetes en comparación con las personas que periodontalmente están sanas. Entonces, el tratamiento periodontal no quirúrgico conduce a un mejor control glucémico y reducciones clínicamente relevantes de hemoglobina glicosilada de alrededor de 3 a 4 milimol por mol, que corresponde a 0.3 a 0.4%, obtenidos a los 3 o 4 meses posteriores al tratamiento de raspado y alisado radicular. La detección periodontal, entonces, y el tratamiento de la periodontitis son fundamentales en personas con diabetes, y tanto los profesionales de la salud dental como los médicos deben informar muy bien a los pacientes sobre los vínculos entre las dos enfermedades y deberían además trabajar en conjunto para mejorar el trabajo pues, interprofesional. Entonces el equipo dental tiene un papel importante que desempeñar en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Muchísimas gracias para todo.